redactores. Muy buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta segunda fecha de nuestra Escuela de Formación Política. Queremos dar las gracias especialmente al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, quien nos va a acompañar en esta ocasión, explicándonos cómo es el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Como ya hemos señalado, la intención del Instituto Peruano por la Libertad al presentar esta Escuela de Formación Política es que todas las personas que vivimos en nuestro país conozcamos mejor cómo funcionan las instituciones. Y una de las instituciones más importantes es la del Poder Ejecutivo. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe es un especialista en Derecho Constitucional y nos va a explicar de manera sencilla, como sabe él hacerlo, cuál es el funcionamiento de este poder del Estado. El Instituto Peruano por la Libertad, como ya también lo hemos dicho, busca y promueve una sociedad de ciudadanos libres y responsables, y presenta este evento en alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos. Entonces, antes de dar pase a la exposición del doctor Gutiérrez Tixe, le pido por favor al representante de la Fundación Friedrich Naumann que nos acompañe con unas breves palabras. Adelante, por favor, Jorge. Muy buenas tardes a todos, especialmente a Gustavo, nuestro experto de hoy. César ha dicho casi todo lo que yo también quise decir, pero por liberales un principio muy alto es en una democracia la separación de poderes, y para entender una democracia liberal tenemos que saber también cómo funcionan estos distintos poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicativo, y hoy tenemos un experto que va a explicarnos cómo va a funcionar o qué son las responsabilidades y funciones del poder ejecutivo. Muchas gracias, Gustavo, para tomar su tiempo hoy en sábado en la tarde. No es un tiempo normal para trabajar, pero muchas gracias, y también muchas gracias a nuestros amigos del instituto para organizar este evento. Es una semana muy fuerte con eventos con ustedes, pero me gusta que trabajamos juntos por la democracia y por el desarrollo de la democracia acá en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Doctor Gutiérrez Tixe, por favor, puede usted comenzar con su exposición y le reiteramos el agradecimiento. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas ideas. Espero ser lo más metodológico posible y breve, a efectos de poder en todo caso escuchar o recibir eventualmente las preguntas que pudieran haber sobre un tema tan trascendental que, como lo acaba de señalar Joar Degner, me parece, hablamos de la separación de los poderes, ¿no? O sea, algo que queda claro es que el rechazo al oscurantismo político que expresaba en el despotismo, en el autoritarismo, es el advenimiento de un modelo liberal. El liberalismo es el iluminismo político, es el que coloca las luces para poder ver el sendero en la búsqueda del bienestar de la persona, en la búsqueda de un colectivo racional, donde todos podamos vivir en armonía, en paz, ¿no? Y podamos disfrutar todos de los derechos. No es el liberalismo no es propiamente un individualismo, no es un mercantilismo, eso es algo que se ha distorsionado. El liberalismo es una corriente política muy, digamos, muy hermosa, muy sublime, porque esencialmente lo que busca es que los hombres gocen de la libertad. Implica todos los seres humanos, no solamente un grupo. Y precisamente para que los hombres gocen de libertad es que se construye un modelo de poder racional. El poder tiene que edificarse sobre controles, no un poder absoluto. Todos los poderes que se construyen a partir de la fundación del modelo democrático liberal son poderes constituidos,
son poderes limitados. En consecuencia, lo que se edifica en este nuevo modelo, ya ustedes lo deben saber, entiendo que estamos en la segunda clase, es en esencia la esquematización del ejercicio del poder sobre la base de tres grandes funciones: legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Con la finalidad, ¿cuál? La finalidad de limitar el ejercicio del poder, que no haya más despotismo, que no haya más autoritarismo. Y las grandes funciones del poder están divididos, por lo menos, en tres grandes estamentos. En tres grandes estamentos. Me dicen que no se puede ver el post, ahí se puede ver el PPT. Todavía felizmente no he avanzado en ninguna lámina. Sí se puede ver. ver. Ok. Es que Luis Armando Cornejo me dice que no se puede visualizar, pero bueno, lo estoy colocando nuevamente, ¿no? Entonces, precisamente para poder garantizar un modelo de derechos, ¿no? Lo que se hace es que el ejercicio del poder, que es inevitable, es humano, es social, el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? Aristóteles señalaría que el hombre es un son politicón, por tanto siempre está discutiendo los temas de la ciudad, de la polis, del Estado. Por lo tanto, lo que edifica Montesquieu es un modelo basado en libertades, pero también en límites. Es decir, el ejercicio del poder es real, la corona tiene la función de gobierno, pero la corona no va a ser la única que tenga poder. Va a tener también determinado cuota de poder, un cuerpo de personas que van a ejercer la función judicial y otro cuerpo de ciudadanos que va a cumplir la función legislativa. Por lo tanto, hay tres estamentos: legislativo, ejecutivo y judicial. Claro, Montesquieu, que es el autor de esta teoría, lo que hace es un análisis empírico de lo que venía ocurriendo en Inglaterra. En Inglaterra, como consecuencia de la ruptura del totalitarismo monárquico del siglo XIII, empieza a distribuirse el poder con los estamentos más altos de nivel social británico, los burgueses. Por lo tanto, quienes dominan el aparato legislativo va a ser la burguesía, y el poder judicial igual, que son primero los designados por el monarca y luego serán aquellos que tienen títulos nobiliarios. Pero claro, esta forma de organización del poder es primigenia, porque cuando viene la Revolución Francesa, la lectura de Montesquieu se hace con las tesis de Rousseau. Un momentito, yo sí creo que tiene que el poder limitarse, y creo que el monarca puede ser rey, y creo que también puede gobernar, pero claro, el poder que él tiene no lo tiene porque él es el soberano, lo tiene porque es el representante del pueblo, porque el poder emana del pueblo y todos somos iguales. En vista que todos somos iguales, por tanto el monarca puede gobernar, puede seguir siendo rey, pero está sujeto a el control y a la autorización que le pueda dar la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la Asamblea Nacional? El Parlamento. Entonces el Parlamento, de ser una organización burguesa, como surge en Inglaterra, en Francia, a partir de la Revolución Francesa de 1789, el Parlamento se va a convertir en una Asamblea Nacional, donde van a participar burgueses, las cortes del monarca, pero también ciudadanos, porque lo que se materializa es un modelo donde la soberanía reside en el pueblo, la soberanía popular. Entonces tenemos dos principios trascendentales que muchas veces se confunden o pretenden afirmar algunos que estos principios ya no existen, y eso es totalmente falso. La separación de los poderes es un principio básico en cualquier democracia. La soberanía popular también. Y tan es así que la separación de poderes está textualmente consagrada en el artículo 43 de la Constitución, y la soberanía popular está textualmente consagrada en el artículo 45 de la Constitución, cuando dice el poder emana del pueblo. Y el 43 cuando dice que el Estado es una república democrática y social y se organiza bajo el principio de separación de los poderes. Lo que ocurre es que en el siglo XX viene un tercer principio, que es la supremacía de la Constitución. Pero este principio no sustituye a estos dos, sino los compatibiliza. A partir del siglo XX tenemos tres principios: soberanía popular, separación de los poderes y supremacía de la Constitución. Pero no es que la supremacía de la Constitución esté por encima de la separación de los poderes, de la autonomía del Parlamento, de la legitimidad de las funciones presidenciales. No, son
es un sistema que tiende siempre a la limitación, a limitar el ejercicio del poder, pero no a impedir que ejerzan la función que se le ha asignado. Al judicial se le asigna la función de impartir justicia. Tienen el deber de impartir justicia. Al Parlamento, la de legislar. Y a partir del siglo XX, la de control político. Los parlamentos hoy en día ejercen más funciones de control político que legislativas. Porque el gobierno, que tiene la función clásica de administrar el Estado, en muchos casos también legisla. Porque ya no se puede entender la separación de poderes como en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XX han habido muchos cambios. Y estos cambios han generado que haya una suerte de interrelación de los poderes. Y hayan surgido otros poderes más. Ya no solamente son los 3 poderes clásicos. Tenemos otros poderes que los constituyentes en el derecho comparado han configurado como parte del poder. Tenemos al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Junta Nacional de Justicia. Tenemos al Banco Central de Reserva, a la OMPE, al RENIEC. Tenemos un conjunto de poderes que forman parte de esa estructura política que está contemplada en la Constitución, ¿no? En consecuencia, las cosas han cambiado a partir del siglo XX. Y por lo tanto, ya no se puede mirar con un enfoque montesquiano al Estado, sino tiene que ser desde una perspectiva más actual. Yo diría, siguiendo a Karl Rubinstein, entendiendo la separación de los poderes como un dogma, pero un dogma actualizado bajo la teoría de los checks and balance. ¿Qué significa esto? Un modelo a través del cual no necesariamente se entienda la separación de poderes de modo ortodoxo, de modo rígido, de modo radical, sino bajo un molde más elástico, donde los poderes pueden ejercer funciones que están asignadas clásicamente a otro, pero donde el control final de cada función la tenga el poder correspondiente y sobre todo haya frenos y contrapesos al ejercicio del poder. El Parlamento legisla, pero un momentito, el presidente veta la legislación. ¿Está claro? El Poder Judicial dicta una sentencia, pero un momentito, el Parlamento puede aprobar una ley de beneficios penitenciarios para poder eximir de responsabilidad a una persona. O puede dictar una ley de amnistía y cortar un proceso. El presidente puede dictar un indulto, ¿no? Lo puede hacer. Ahora que la praxis, tengamos un sistema político inestable, donde en muchos casos no se resguardan las atribuciones asignadas a los poderes, es otra cosa, pero es una competencia del presidente de la República conceder indultos, ¿no? Como también es una competencia del Parlamento conceder amnistías. Como es una competencia del Parlamento aprobar tratados. El Tratado de Escazú acaba de ser rechazado, pese a que había una intención de parte del Poder Ejecutivo de aprobar ese tratado. Finalmente, a quien le corresponde aprobar estos tratados cuando son relativos a la soberanía, los derechos humanos, etcétera, es el Parlamento. Pero hay una suerte de correlación, porque el Ejecutivo puede suscribir preliminarmente ese tratado. Y finalmente será el Parlamento quien ejerce ese control. El gobierno legisla mucho. ¿Se han dado cuenta que el Poder Ejecutivo hoy en día legisla bastante? Por ejemplo, a través de los decretos de urgencia, a través de los decretos supremos, a través de los decretos legislativos. El Poder Ejecutivo legisla, dicta leyes, ¿no? En consecuencia, ¿cómo se entiende esto, no? O sea, ¿cómo el Poder Ejecutivo va a legislar si esa es tarea del Parlamento? Y reitero, claro, Montesquieu se vería esto y diría, me desmayo, ¿no? Pero Montesquieu ya no se puede entender desde esa perspectiva del siglo XVIII. Ya no se puede entender así. Y parte del XIX. Es un cambio radical. Los poderes entremezclan funciones, pero básicamente cada poder tiene que tener la titularidad para la concesión y para la revisión del poder clásicamente asignado. Por ejemplo, el gobierno necesita legislar contra la pandemia. ¿Ok? Pero no solamente sobre temas de salud, sino sobre modificación o reforma del aparato productivo. Necesita legislar en materia laboral, en materia financiera, en materia de incentivo de generación de puestos de trabajo o de industria.
el gobierno necesita con urgencia legislar. Por lo tanto, lo que va a hacer es pedirle al Parlamento que le autorice a legislar en materia de generación de empleo por un plazo de 30 días para que dicte leyes en su reemplazo. En vez de que el Parlamento debata, el gobierno dice, no, ¿sabe qué? Ustedes han demorado mucho, ustedes son un órgano heterogéneo y necesitamos legislación urgente y técnica. Por lo tanto, permítame gobernar. El Parlamento le autorizará, le irá muy bien, está autorizado para legislar sobre materia de generación de empleo, pero solo tiene 30 días. Una vez que pasen esos 30 días, usted ya no puede legislar y me tendrá que enviar los decretos legislativos que ha aprobado para que yo pueda verificar si es que son o no son válidos políticamente. Y haré un control político de esos decretos legislativos. Y si encuentro que un decreto legislativo excede la autorización, pues lo expulsará. Lo expulsaré del ordenamiento jurídico. Yo reservo la titularidad, pero ya no legislo, legisla el gobierno. El gobierno hace funciones de justicia. ¿Qué es sino el Tribunal Administrativo del Indecopi? El Tribunal Fiscal. Es una composición colegiada del gobierno. El gobierno elige los vocales del Tribunal Fiscal y dicta justicia en materia tributaria. Sencillamente así, dicta justicia en materia tributaria. ¿Y a quién le corresponde la función de ejercer justicia en la autoridad de Montesquieu? Al Poder Judicial. Por eso es que el Poder Judicial tiene el cierre de la función de justicia. Porque si el Tribunal Fiscal me sigue aplicando una orden de pago por un tributo que me parece injusto, confiscatorio, arbitrario, yo llegaré o recurriré al sistema judicial para decir, señores jueces, el gobierno me sigue imponiendo una orden de pago tributaria de manera arbitraria. Y por eso demando para que el juez finalmente decida si el gobierno me aplicó correctamente esa orden o si es que es inconstitucional o ilegal y finalmente el Poder Judicial me dé la razón. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que el sistema político es distinto en el siglo XX y en el siglo XXI. La teoría de la separación de los poderes sigue siendo un dogma inquebrantable, pero ha sido remendado, ha sido modificado, porque todo ha cambiado. Porque el modelo liberal del siglo XVIII creó un Estado pequeño, un Estado de policía, donde el gobierno administraba los asuntos concretos para garantizar la seguridad ciudadana, para garantizar las libertades. Por lo tanto, la generación de trabajo era un asunto de los civiles. No había más que eso. Pero en el siglo XX, con la aparición de las urbes, de las ciudades, con la formación de la clase de obreros, en consecuencia surgen otras demandas. Trabajo, salud, pensión, recreación. Y luego después, hoy en día, ambiente, consumo, derechos del Internet. Por lo tanto, el Estado y el aparato gubernamental administrativo ha crecido mucho. Ya no solamente cumple funciones pequeñas, sino es un estado de bienestar. Es un estado que no solamente se preocupa por la seguridad, sino también por el bienestar. Y alguien podría decir, bueno, fíjese usted que eso ya, que se preocupa por el bienestar, no es un modelo democrático liberal. Probablemente sea un socialismo, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes, no sé si sea tan cierto. Ustedes seguramente sacarán sus conclusiones. Pero Thomas Jefferson, uno de los padres de los Estados Unidos, en sus manuscritos afirmaba que el Estado debe buscar la felicidad de la colectividad. ¿No? Un pueblo feliz, que significa un pueblo en bienestar, ¿no? Porque no hablaba de la felicidad espiritual, ¿no? Porque para eso están las iglesias, ¿no? Hablaba de la felicidad del bienestar que puede dar una administración gubernamental, que finalmente establezca la regla de igualdad, que finalmente genere espacios para las oportunidades, etcétera. Entonces, tenemos un Estado con retos.
no es un Estado reducido únicamente a garantizar el orden. Es un Estado que busca la libertad y el bienestar, que también es una proyección del hombre en libertad. Este es un cambio de paradigmas total. En esta lámina que ustedes pueden ver, se ve un tanto el resumen de todo este cambio radical que vamos a empezar a alumbrar a partir del siglo XVIII. Es un cambio de paradigmas. El despotismo rechazado. Los grandes modelos de organización política de entonces en la Europa continental, como Inglaterra, Francia y España también, van a servir como referentes para cambiar el entendimiento de los derechos y de la organización del poder. Los Estados Unidos, de donde viene precisamente la figura del presidente de la República. Y entrando en la materia a que me corresponde, que es poder ejecutivo. En efecto, el poder ejecutivo en Europa es entendida como la administración del monarca, del pretor, ¿no? Del príncipe. Pero en América, sobre todo en los Estados Unidos con la Constitución de 1789, el poder ejecutivo es el presidente. Es el presidente, que es una figura civil. Y que a propósito, hoy día, el pueblo de los Estados Unidos ha elegido a un nuevo presidente, que más allá de las diferencias políticas que pudieran haber, sin lugar a dudas, hay que resaltar el espíritu democrático de ese gran país, de elegir a su presidente en unas elecciones, yo diría, han sido de manera estable, ordinaria, ¿no? Muy bien. En consecuencia, el gobierno juega un rol trascendental en todo este sistema de organización del poder. Porque el gobierno es quien administra el Estado. El gobierno es el poder ejecutivo. Y usualmente está formado en los modelos como el nuestro por una figura trascendental, que es el presidente de la República. El presidente de la República es capital, es trascendental. Los Estados Unidos sin Donald Trump no podría mantenerse con un vicepresidente. Por eso es que Donald Trump, pese a que le dio el COVID, tuvo que salir inmediatamente, ¿no? Y pese a que salió inmediatamente, ha perdido un importante número de respaldo, porque en los Estados Unidos, como modelo presidencialista, ve el poder asociado a la figura principal, que es el presidente. En el caso peruano ocurre lo mismo, porque nuestro modelo es idéntico al modelo norteamericano en su génesis. Han habido algunos cambios con el paso del tiempo, sobre todo a partir de la Constitución del 79, que incorpora algunas instituciones de un modelo opuesto al presidencialismo, que es el parlamentarismo, que ahora voy a explicar en unos minutos. Pero ciertamente, en nuestros sistemas, los sistemas latinoamericanos, en su mayoría presidencialistas, de reflejo de los Estados Unidos, pues difícilmente pueden mantener el poder ejecutivo sin el presidente, ¿no? Desde que cayó PPK, prácticamente la inestabilidad se ha mantenido. No hubiera podido gobernar el vicepresidente Ollanta, por ejemplo, si es que este no hubiera sido declarado incapaz, hubiera sido vacado, etcétera. Ni tampoco García, ni tampoco Toledo. O sea, de alguna forma, nosotros estamos ligados en nuestro sistema político a la vigencia del presidente. Si el presidente es bueno, nos va bien a todos. Si el presidente es malo, nos va mal a todos. O sea, en muchos casos estamos ligados a la figura del presidente de la República. ¿Okay? El gobierno representa al poder ejecutivo. Por lo tanto, dirige la política general del Estado, porque administra el aparato estatal. ¿Ok? En consecuencia, el modelo de organización del gobierno, tenemos en el derecho comparado 3 modelos. Como ya les adelanté, el modelo peruano es presidencialista, ¿no? Pero tenemos también en gran parte de Europa modelos parlamentaristas. Es decir, el parlamento es el que gobierna. Y tenemos algunos sistemas mixtos que buscan equilibrar el ejercicio del poder para un cogobierno entre el parlamento y el poder ejecutivo. ¿Cómo se estructura este sistema? En el modelo presidencialista, la fuerza del poder radica en el poder ejecutivo,
en el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado y jefe de gobierno a la vez. Es un sistema absoluto. El presidente lo es todo. En los sistemas parlamentaristas, en cambio, el gobierno lo dirige el propio parlamento, porque el parlamento designa quién va a ser el gobernante. Se puede llamar presidente del gobierno, se puede llamar primer ministro, y es el propio parlamento quien elige a esa figura. En algunos casos puede designarse también un presidente. Fíjense el caso de Alemania, ¿no? El caso de Alemania tiene una canciller, que es una suerte de jefe de gobierno, la señora Angela Merkel, y tiene un presidente, que es una figura básicamente de representación del Estado alemán, pero que no tiene mayor incidencia en las tareas de gobierno, ¿no? Igual también en Italia, ¿no? Tienen un primer ministro y tienen un presidente, ¿no? En España tienen un presidente de gobierno y tienen un monarca. En Inglaterra tienen un primer ministro y tienen una reina. Entonces, en estos casos parlamentaristas, la Asamblea Legislativa tiene mucho poder porque finalmente designa a quien va a gobernar y lo retira del cargo en cualquier momento a través de la vacancia o a través de la censura, como se conoce en cada país, porque ejerce el control de la tarea gubernamental. Y tenemos el sistema mixto, que confirma ambas formas en un modelo moderado, semipresidencialismo. Es decir, hay una composición del Ejecutivo y hay otra del Parlamento y ambos confluyen en una suerte de gobierno concertado. Son muy pocos los países que logran eso. Finlandia, por ejemplo. Hay que tener mucha madurez para llegar a ese equilibrio, ¿no? Gustavo Venturi dice que la pantalla se ve negra. A mí me preocupa porque como trato de ser lo más esquemático posible y hablar en español para todos, estoy tratando de ser buscando ser lo más claro posible. Por eso me preocupa que no vean la pantalla. No sé si están viendo la pantalla o no. Ah, bueno, qué bueno, porque estoy pasando unas diapositivas, ¿no? Muy bien, entonces Gustavo Venturi debe tener algún problema con su máquina. En consecuencia, los países pues tienen un predominio, ¿no? O bien el Parlamento tiene el poder, o bien el gobierno tiene el poder, ¿no? O bien hay un entendimiento, ¿no? O una suerte de equilibrio entre los poderes del Estado. Pero, ¿qué pasa con los demás órganos constitucionales que usted nos ha hablado, profesor Gutiérrez? Nos ha dicho Tribunal Constitucional, Consejo de la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Claro, estos son poderes. Y son poderes que coadyuvan al funcionamiento del sistema de poder. Oiga, yo creo un tribunal constitucional no para que esté por encima del gobierno, ni para que esté por encima del parlamento, sino lo creo porque mi sistema tripartito no funciona tan bien. Por lo tanto, a efectos de poder ayudar a que se mantenga, voy a crear un tribunal constitucional para que coadyuve a que todo funcione bien. Si el Parlamento se excede con una ley, el tribunal aparezca y lo ayude. Primero intente solucionar la validez constitucional de la ley aprobada por el Parlamento, pero si no puede, le expulse, ¿no? En Suecia, en 1908 se incorpora el defensor del pueblo. ¿Qué es el defensor del pueblo? Es un comisionado del Parlamento, por eso lo elige el Congreso. Porque ¿quién tiene que fiscalizar el ejercicio de la administración pública? El Congreso, que fiscaliza políticamente al gobierno. Pero como no puede hacer porque hay demasiadas tareas en el modelo de Estado contemporáneo, se crea un comisionado para que se encargue concretamente de supervisar que los ciudadanos tengan servicios de calidad de parte del Estado, ¿no? En Suecia ustedes saben que el servicio de salud y de pensiones ha generado en muchos casos una gran masa de personas que demandan muchos servicios de parte del aparato estatal. Entonces, los órganos constitucionales autónomos son importantes, son relevantes, son necesarios para que funcione correctamente el aparato de poder. Pero quizá la característica con el gobierno y con el ejecutivo y con el legislativo, quizá la característica con
el sistema de Montesquieu, la concepción tripartita de poder, quizás la diferencia sea que mientras los órganos constituidos son importantísimos, los poderes del Estado clásicos son imprescindibles. Uno puede dejar de tener tribunal constitucional, pero no puede dejar de tener poder judicial. Uno puede dejar de tener defensor del pueblo, pero no puede dejar de tener parlamento. Estos tres poderes son imprescindibles. Los otros son necesarios. Y por eso es que día a día, como diría el profesor español Ferrer Escomela, tienen que convencer a la colectividad que ha sido importante crearlos y configurarlos en la Constitución, porque no son imprescindibles, porque se crean para que ayuden a que el poder funcione correctamente. Y además porque no tienen legitimidad popular, porque al presidente lo elige el pueblo, porque al parlamento lo elige el pueblo, y porque el judicial tiene una vía indirecta de elección. Lo elige el parlamento o lo elige un estamento que tiene un origen también ciudadano. En consecuencia, se conecta la soberanía popular con la función del dignatario. En cambio, los otros poderes son poderes técnicos. Y por tanto, el rol que ellos tienen es coadyuvar a que todo funcione correctamente. Y también el gobierno en el ejercicio de sus funciones. Porque, repito, el gobierno tiene cada vez más funciones como consecuencia de, de mayores demandas de parte de la colectividad. ¿Cuál es el modelo adoptado por el Perú? Yo creo que ya también adelanté, ¿no? Pero en esta lámina podemos un poquito más entender las diferencias entre el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo, ¿no? En el caso del presidencialismo, el presidente se elige por el pueblo. O como en los Estados Unidos, ¿no? El pueblo elige una convención y la convención elige al presidente. Pero ya se sabe, ya, o sea si el pueblo eligió más representantes a la convención demócratas, ya está seguro que va a ser presidente John Biden. Si hubiera elegido más republicanos, hubiera sido Donald Trump. Entonces, es un sistema que de alguna forma tiene un filtro, pero hay una elección de parte del pueblo, porque el pueblo decide. En cambio, los modelos parlamentaristas no. Quien decide es el parlamento. ¿Quién va a gobernar? Por ejemplo, en España, que es un modelo parlamentarista, el presidente hace un par de años atrás era Daniel Rajoy, ¿no? Como consecuencia de la importante participación de nuevos partidos políticos en España como Podemos y Ciudadanos, que son partidos nuevos y por tanto generaron una crisis política en España, finalmente lograron censurar a Daniel Rajoy, ¿no? ¿Y quién asume la presidencia? Asume quien lo censuró, que es el Grupo Ciudadanos, bajo la figura de Pedro Sánchez. Y hoy en día Pedro Sánchez es el presidente de gobierno, elegido por el Congreso, ¿no? Y probablemente, y hace poco un partido, Vox, quiso censurar a Daniel Rajoy, a Pedro Sánchez, y si lo hubiera hecho, lo más probable era que también hubiera asumido el Parlamento a un nuevo presidente del gobierno español. Sí, me parece que alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, continúo entonces. En los modelos semipresidenciales, en cambio, la elección es directa del jefe de Estado y de los parlamentarios. O sea, hay una suerte de elección global, ¿no? Se elige a todos, ¿no? Muy parecido al sistema presidencialista, en este caso. Los roles. El gobernante, el presidente, en el presidencialismo,
tiene ambos roles. Es decir, es jefe de Estado y jefe de gobierno. En el modelo parlamentarista, en cambio, es solo jefe de gobierno. Jefe de Estado es alguien que la Constitución designa a través de un procedimiento especial. Por ejemplo, en los modelos monárquicos, el rey. ¿Quién es el jefe de Estado en España? El rey. El rey. El rey representa al Estado. El que gobierna es el presidente. ¿Quién es el presidente? Pedro Sánchez, ¿no? Entonces aquí hay una división de roles. En el semipresidencialismo es también muy parecido al modelo presidencialista. Ambos, ¿ok? Ambos. El primer ministro, que es el colaborador más importante del gobernante, del presidente. En el modelo presidencialista lo designa el propio presidente. En el modelo parlamentarista, la Asamblea Legislativa. En el semipresidencialismo, también la Asamblea Legislativa. Aquí empiezan las combinaciones. ¿Ok? En el presidencialismo no hay renovación parlamentaria. Básicamente hay un periodo fijo de elección. Cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. En el parlamentarismo tampoco. En el semipresidencialismo sí. Hay una suerte de elección parlamentaria. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso se elige cada 2 años, pero es una renovación fija, o sea, es una renovación periódica, porque están definidos en distintos periodos la elección de los parlamentarios. Ejecutivo en relación con el Parlamento. En el presidencialismo, el Ejecutivo es totalmente independiente. En el parlamentarismo hay dependencia. En el semipresidencialismo también. Variantes. La norteamericana, la peruana. En el parlamentarismo, el modelo británico, el modelo alemán. El semipresidencialismo, Finlandia, como les dije, o Francia, o la Alemania de Weimar. Quizás con esto podríamos señalar algunos aspectos sumamente interesantes, ¿no? Sumamente interesantes. Fíjense, la renovación por tercios, por la lámina que les he mostrado antes de esta, es una lámina que puede variar. ¿Por qué? Porque cada país y cada modelo puede adoptar diferentes incorporaciones de experiencias en el derecho comparado. La renovación por tercios es un modelo que también lo hemos tenido en el Perú, en la época de Pardo, con la Constitución de 1860, ¿no? Es una suerte de sistema a través del cual un tercio del Parlamento se renueva distinto a los demás. Es decir, si tengo una asamblea de 120 participantes, 40 congresistas se eligen primero, luego, después de 5 años, 40 más y luego 40 más, mejor dicho, se renuevan. O sea, elijo 120 y primero renuevo 40, esos 40 se van, entran otros 40, se mantienen los 80 restantes, y luego después que pasen 4 años más, otros 40 se van, entran otros 40 y así sucesivamente. Entonces, no es que haya una suerte de revocación del mandato parlamentario, no. Al final, todos van a cumplir su periodo parlamentario, sino la diferencia es que se cambia el momento de la elección de determinada cuota de parlamentarios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de permitir refrescar el gobierno. Si el gobierno es malo, probablemente se necesite mayor participación de la oposición en el Parlamento. Y si es bueno o hay mucha obstrucción del Parlamento, probablemente se necesite cambiar a un grupo de parlamentarios para que entren otros. Entonces, no tiene nada que ver con la revocación. Mucha gente piensa que así se puede revocar a congresistas. No. Lo que tiene que ver es con la oportunidad del desarrollo de las actividades gubernamentales. Estos dos modelos siempre han estado en debate. Y en el Perú también han habido voces que plantean
establecer en nuestro sistema un modelo parlamentarista. ¿Por qué? Porque el presidencialismo es un modelo complejo, un modelo lleno de dificultades, un modelo quizás donde hay no solamente ventajas, sino desventajas. Pero en realidad es como todo. Y en muchos casos quizás esto ha generado que en nuestro país no haya institucionalidad. Y esa ha sido una de las grandes críticas, por ejemplo, en el caso peruano. Claro, porque si tenemos un modelo presidencialista, se entiende que las decisiones de gobierno son rápidas, porque el presidente impone, el presidente conduce. Pero sin embargo, si fracasa el presidente, fracasa todo el régimen, porque el presidente es prácticamente quien hace todo. Y lo que generamos es un caudillismo excesivo, un cesarismo presidencial. El presidente miente muy fácilmente. El presidente ejecuta funciones demagógicamente, ¿no? Como sabe que no tiene mayor dependencia del Parlamento y que el Parlamento para ejercer las funciones de control tiene que llegar a niveles extremos, como por ejemplo en la actualidad con la vacancia planteada al señor Vizcarra, tiene que llegar a 87 votos, que es prácticamente un imposible, ¿no? Lo que ocurre es que el presidente miente. No hablo del presidente actual, en este caso, sino por lo general. El presidente se siente por encima de los demás, por el mismo hecho de que políticamente en realidad lo está, porque es un modelo presidencialista, como Trump, por ejemplo, ahora también. Es decir, hay mucha fuerza. Y cuando el presidente no tiene carisma o es de un carácter confrontacional, en consecuencia, lo que va a generar es permanente pelea con el Parlamento, ¿no? Porque si el presidente no entiende que vive en un sistema político de alternancia, de moderación, de coparticipación en las tomas de decisiones políticas y no tiende al diálogo, a la negociación, a los acuerdos, a la gobernabilidad, en consecuencia lo que va a generar es un clima de inestabilidad. Yo he visto, por ejemplo, en los últimos años cómo la opinión pública responsabiliza al Parlamento, ¿no? Cuando el Parlamento es un conjunto de grupos políticos. Si el presidente tiende puentes y hace una alianza con 2 o 3 grupos políticos, suficiente para gobernar. Como en su momento lo hizo Toledo cuando estaba expuesto prácticamente a la vacancia presidencial, ¿no? Sacó un conejo de la galería, nombró a la señora Beatriz Merino de primera ministra, se alejó un tanto en la toma de las decisiones y gobernó al punto de que su gobierno terminó siendo exitoso. Y empezamos a extrañar a Toledo en los años 2010, 2011, y si no era por sus propios errores, probablemente hubiera sido elegido presidente de la República, ¿no? Claro, no sabíamos todo lo que ha pasado o lo que pasa en la actualidad. Y la verdad que ese es un gran problema, como les dije, y además una ventaja, ¿no? Porque en efecto hay decisiones rápidas, pero muchas veces nuestros presidentes se convierten en caudillos, como lo hizo Gamarra, como lo hizo el mismo Andrés Severino Cáceres, o Nicolás de Piérola, o Ramón Castilla, ¿no? O Leguía, Benavides, Odría, Velasco, Belaunde, García, Fujimori, ¿no? Es decir, hay un caudillismo, hay una suerte de sentirse el elegido, y muchas veces eso lo que genera es que tengamos muchas dificultades al momento de ejercer la función gubernamental y el presidente comprometa sus intereses personales con los intereses populares y se generan desenlaces fatales, ¿no? Sin embargo, el presidencialismo, si bien modera el poder del presidente, el sistema más flexible, no nos preocuparíamos tanto de quién es el presidente. Por ejemplo, en Inglaterra cambian de primer ministro y no hay ningún problema, no pasa nada, no hay nada de crisis, se acabó, simplemente se cambió el ministro. En España se cambia el presidente de gobierno, no pasa nada. Se acabó, se cambió y punto. Pero en cambio en nuestros casos se cambia el presidente y es un escándalo, ¿no? Repito, porque estamos conectados con esa figura, ¿no? En cambio, el parlamentarismo puede tener esa ventaja, pero en realidad también es un problema. ¿Por qué? Porque los gabinetes se vuelven transitorios y porque en realidad en muchos casos las políticas estatales pueden ser discontinuas, porque hay un desconcierto de quien sea finalmente ministro y quien cumpla funciones gubernamentales. Entonces, no sé si el parlamentarismo es mejor que el presidencialismo.
En todo caso, ambos son modelos que tienen que compaginarse con la realidad en la que se aplica. El caso peruano, ¿ok? El caso peruano. El caso peruano es presidencialista, ¿ok? Antes de eso, un paréntesis, Carlos Garmendia me hice la pregunta, en el cambio de parlamentos por tercios, ¿cómo definen qué cosas se van? Bueno, si es que instalamos la renovación por tercios, tendrá que haber un sorteo, ¿no? Para ver quiénes son los alados que se van a ir primero, ¿no? Entonces ellos tendrán que irse primero, para que luego ya esto se sincronice y haya una renovación por tercios o por mitades cada determinado periodo. Pero la idea central de este cambio no es que alguien salga antes del mandato, no, no, no. Cada parlamentario va a cumplir 5 años, pero si se instala este modelo, evidentemente algunos van a tener que salir antes, entonces se va a ocasionar una suerte de corte, ¿no? Pero después tiende a que sea uniforme. ¿Ok? Gustavo Venturi nos dice, considera que no habría sido mejor con la aplicación de la idea original de San Martín de ser una monarquía constitucional, es decir, dada la tradición vertical del Perú antiguo, ¿no habría sido acaso un poco más respetada la figura del monarca respecto a nuestro legado histórico del golpe de Estado y quiebres constitucionales con regularidad? Podría haber sido en realidad, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió en todo caso es que en 1821 no estábamos preparados para la independencia del Perú. Era muy temprano. Y yo creo que todavía no hemos terminado de parir como país. Y es por eso que en muchos casos, si yo hago la pregunta de qué es el Perú, muchos de los que están en el aula Zoom no van a saber responderme. Ni por qué se le ha denominado a esta porción de tierra llamarle Perú. Nos ha costado mucho ser una república y nos sigue costando, ¿no? Quizás porque estábamos entusiasmados con la Constitución de Cádiz de 1812, a través del cual los convencionales españoles y también peruanos acordaban establecer un sistema político, una república primero, basada en los conceptos de Rousseau y de Montesquieu, soberanía, separación, y sobre todo reformulando el concepto de ciudadanía. De forma que a partir de este entonces, los criollos peruanos iban a ser o iban a obtener el título de ciudadanos españoles, ¿no? Los españoles de ambos hemisferios, de Europa y América, se iban a unir en una sola gran nación. Es decir, la colonia o virreinato, como se denomine, finalmente iba a formar parte de España. Y probablemente la clase intelectual y política de ese entonces, pues, estaba entusiasmada con esta idea que lamentablemente no llegó a germinar en su momento. Hubiera sido un antecedente, un tránsito importante en la consolidación de un pueblo que forme una nación, pero lamentablemente estos procesos se rompieron muy rápidamente, sobre todo por los intereses del resto de intendencias y virreinatos que habían en América del Sur, ¿no? Claro, en realidad la gran metrópoli era el Perú. El virreinato del Perú era rico. Basadre da cuenta en la historia de la República que eh, al, a la declaración de la independencia por San Martín había más de 4.000 vehículos en Lima. O sea, imagínense ustedes el parque automotor que teníamos a los inicios de la República, y era porque había mucha gente que estaba contenta con la monarquía española. Y por eso quizás que San Martín se ve derrotado, San Martín nunca entra a la ciudad, San Martín hace la juramentación de la independencia en Huaura, que es un pueblito a las afueras de Lima, ¿no? Y hace una suerte de acto simbólico, ¿no? Pero no puede con los peruanos, y por eso que finalmente se ve derrotado y tiene que irse al norte a pedir el auxilio de Bolívar, ¿no? Y si ustedes ven paradojas de nuestra república, quienes lucharon por la independencia del Perú fueron colombianos, argentinos, chilenos, tan es así que Bolívar nos hace pagar nuestra primera deuda externa a Colombia por el préstamo de 4.000 soldados colombianos. ¿Y dónde estaban los peruanos? Estaban en los ejércitos del general Canterac defendiendo la colonia, ¿no? Defendiendo la colonia. Entonces, claro,
Desde esa perspectiva, probablemente la República era una suerte de riesgo, ¿no? Era una aventura muy compleja, ¿no? Muy compleja y muy difícil. Y por tanto, repito, no había tampoco un momento constitucional adecuado, ¿no? Por eso es que nos demoramos hasta 1824 de finalmente materializar la independencia con la huida del general Canterac del Perú, ¿no? Y nuestra primera constitución realmente la de 1828, porque la constitución del 23 y la ridícula constitución que se hizo hacer Simón Bolívar y que no duró más de 4 semanas, y el criollismo peruano la calificó como constitución vitalicia a modo de sorna, porque Bolívar se hizo una constitución para declararse presidente vitalicio, en realidad, pues poco o nada sirvieron. Es con la constitución de 1828 que finalmente se estructura el Estado peruano. Por eso la constitución de 1928 se le conoce como la madre de todas las constituciones en el Perú, ¿no? Es un problema muy difícil, habrá que analizar mucho la historia. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y hay mucho que pensar. Yo creo que es necesario hacer un análisis retrospectivo para curar heridas. Hay mucha gente que odia a los españoles, ¿no? Pero sin embargo, si los vinculas con los indígenas, siente un rechazo natural también. En consecuencia, ni indígena ni español. Y eso es grave, ¿no? Porque la simbiosis del Perú es el resumen de España y del Perú andino. Por lo tanto, pues no podemos ni renegar de Pachacútec, ni tampoco de Pizarro, porque son parte de la peruanidad, como diría María Rostorowski. Por tanto, ahí hay mucho que trabajar. Yo diría que sería muy importante ustedes que están haciendo formación política, empiecen a trabajar la nación, ¿no? El Estado peruano, ¿no? La consolidación del Perú como una nación, que es sumamente importante y trascendental, porque no podemos dividirnos con odio como peruanos. Podemos ser adversarios, podemos ser rivales de una élite política, pero no podemos odiarnos, como parece que se mantiene hasta el día de hoy, y lo que ha generado que a lo largo de estos 200 años, en el Perú fracasemos por culpa de nosotros mismos, en muchos eventos sumamente trascendentales. Perdimos la guerra con Chile por la cobardía y por la ausencia de peruanidad de muchos gobernantes y gobernados, que entre ellos se ponían obstáculos. Prado, que se va a España y regresa después de terminada la guerra con Chile, y se fue a España como presidente para comprar buques para defender la soberanía nacional, es decir, cometió un acto de traición, y sin embargo el Perú luego se olvida de esta situación, o como el mismo Iglesias, que finalmente sea las pretensiones chilenas y se convierte en un presidente fantoche, o como el mismo Pierola, ¿no? Involucrado desde el momento mismo que era ministro de Hacienda con los casos de corrupción de la Odebrecht del siglo XIX, estoy hablando del contrato Dreyfus, ¿no? Entonces, hay mucho que resumir y hay mucho que trabajar al respecto. Yo diría que la peruanidad tiene que ser el sentimiento de orgullo de una nación que se ha venido forjando con el paso del tiempo de manera cada vez más plural, resguardando la heterogeneidad cultural de un país con una diversidad increíble a todo nivel, pero que debe sentirse orgulloso de su proceso histórico y político, es decir, desde el Tahuantinsuyo como también en el virreinato, porque ambos contribuyeron en la formación de la nación. Y eso también es constitucional, ¿no? Y eso también finalmente involucra al gobernante con el poder, porque cuando el gobernante se siente identificado con la nación, gobierna y gobierna bien, y gobierna con intereses y compromiso con la nación. Entonces, mucho tiene que ver este tema que estamos hablando. Muy bien. En el caso peruano, de acuerdo a la Constitución, ya les dije, es el modelo presidencialista. Y así se instauró desde un inicio. Hubo intentos de tener un rey. Por si acaso los españoles, inclusive en la búsqueda de preservar todavía el virreinato o poder acá en el Perú, quisieron nombrar rey a un descendiente de los incas, ¿no? Sin éxito. Es más, don José de la Ribagüero Sánchez y Boquete, peruano afincado en España, viene al Perú a ser rey del Perú. Pero como siempre ocurre con nosotros, los peruanos, que somos tan volátiles, luego después nuestros líderes políticos del momento
se arrepienten y le ofrece a Ribagüero ser presidente del Perú y ya no monarca. Y lo que hace Ribagüero es acepta y es el primer presidente del Perú, reconocido por el Parlamento peruano, en 1822. José de la Ribagüero Sánchez Ibaquete, que no le convino ser presidente del Perú porque se gastó toda su fortuna y murió pobre, ¿no? Porque eran otras épocas, no era como las épocas actuales, ¿no? Donde los presidentes piden inclusive sus aumentos. En esas épocas no, había el presidente tenía que sostener. Claro, no quiere decir que no habían actos de corrupción, habían y montones, porque la corrupción no es patrimonio de los últimos gobiernos. La corrupción es un mal endémico que surge con la República. O sea, mucho que decir al respecto. Muy bien. Constitucionalmente, nuestro Poder Ejecutivo tiene pues un presidente de la República muy fuerte, que es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Es elegido por el pueblo, por más de la mitad de los votos. En caso no obtenga la mitad de los votos, tiene que ir a un balotaje, a una segunda vuelta, los dos candidatos que tengan las dos más altas votaciones, para que sean elegidos. El que gana por un voto ya en la segunda vuelta es elegido presidente de la República. Se requiere tener 35 años al momento de la postulación. El mandato es por 5 años. No hay reelección inmediata, pero sí el presidente puede volver a postular una vez que ha transcurrido un periodo presidencial posterior. Con el presidente se elige una fórmula presidencial, un primer y un segundo vicepresidente. Con las leyes actuales, hoy en día se demanda que haya una cuota femenina en esta terna presidencial. ¿Ok? El presidente cuenta con ministros de Estado, que en realidad es un nombre rimbombante para los sistemas presidencialistas, porque en realidad son secretarios de Estado. En los Estados Unidos se llaman secretarios de Estado, porque en realidad son colaboradores y ejecutores de la política y responsables ante el presidente, quien los nombra y quien los remueve. Los ministros son en el sistema parlamentarista, ¿no? Los británicos, ¿no? Que el ministro tiene mucho poder, gobierna, ejerce políticas públicas y rinde cuenta al parlamento. En cambio, en el sistema presidencialista rinde cuenta al presidente, ¿no? Y a veces eso es también pernicioso, y ahí habría que legislar algo, ¿no? Porque a veces tenemos ministros, como una señorita que hoy en día es ministra de Justicia, que piensa que es la abogada del presidente y piensa que tiene que defender al presidente en funciones, cuando lo que le corresponde es dirigir la política en materia de justicia del país. Entonces ahí hay un tema sumamente delicado, ¿no? No forman un Consejo de Ministros en realidad como realmente lo es en el sistema parlamentarista, ni un gabinete en el sentido parlamentario, sino en realidad es un Consejo de Ministros, pero como un órgano colegiado, a fin de ejercer coordinación. ¿Quién lo preside? El presidente. Pero en caso de que el presidente se ausente, esa sesión, ese colegiado, lo preside el presidente del Consejo de Ministros, también conocido como premier o como primer ministro, aunque en realidad no es un primer ministro en el sentido técnico del término, porque un primer ministro es un presidente, es un gobernante, ¿no? Y nuestro presidente del Consejo de Ministros en realidad es un coordinador de la política que el presidente de la República quiere implementar. Por esta parte ya le expliqué, en realidad en nuestros modelos la figura cumple ambas funciones de gobierno, jefe de Estado, que implica representar al país frente al mundo, dirigir al ejército, representar el poder militar, viajar al extranjero, declarar la paz, declarar la guerra, hacer acuerdos bilaterales, multilaterales, etc. Y el jefe de gobierno, que implica dirigir la política al interior, dentro del país, preocupado por los problemas sociales, económicos, propios del interior del país, propio del día a día que nos puede ocurrir. La reforma política, la reforma penitenciaria, la reforma tributaria, el problema del trabajo, el problema de generación de empleo, etc. Entonces, estas son las dos funciones de gobierno, que usualmente se dividen. Y en los regímenes presidencialistas, el presidente tiene ambas funciones, y en los regímenes parlamentaristas no. El jefe de Estado es un dignatario y el jefe de gobierno es otro. Usualmente el jefe de gobierno es el que dirige la política interior y el jefe de Estado es el que representa al país. El rey, que se va de país en España, y el rey Felipe finalmente representa al reino de España. Muy bien. Yo creo que termino en unos 5 minutos.
para no extrañarme más al respecto. Pero sí creo que esto debe quedar claro, ¿no? O sea, mucha gente no entiende, inclusive han habido muchos presidentes que tampoco, porque sienten que como presidentes no tienen ningún deber de articulación o de vinculación con la Asamblea Legislativa. E inclusive no les importa siquiera tener una bancada parlamentaria, ¿no? No, simplemente gobiernan como lo hizo Toledo al final, con el apoyo del Frente Ambiente Moralizador, o como lo hizo García, ¿no? Simplemente con su bancada y peleándose, ¿no? Y el mismo Mala, pero lo que pasa es que cuando esto ocurre, pues tampoco se pueden hacer grandes cosas, porque como el Parlamento es el que autoriza la legislación más importante, la reforma de la educación es muy difícil hacerla. ¿Por qué? Porque se requiere un consenso en el Parlamento. Y si el gobierno no apoya, y si el gobierno no tiene puentes, pues difícilmente se van a realizar. En consecuencia, únicamente se hacen temas coyunturales. Hay que poner una plata por acá para que se haga la construcción de esto, hay que darle al gobierno regional tanto, etcétera. Ya, cosas así. Pero temas de gran envergadura, muy complejos. Por ejemplo, el rediseño del Perú como región, como país regionalizado. Este diseño regional que tenemos es un absurdo, no sirve para nada, ¿no? ¿Cómo es eso de que Arequipa es una región? O sea, ¿qué sentido tiene? Una región tendría que ser Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? Esa sería una región, porque obligaría a que haya una visión geopolítica de toda una región que integra las 8 regiones geográficas del país, en la lógica de Pulgar Vidal, y por tanto tienda carreteras transversales, integración costa, sierra y selva, etcétera, para convertir una región generadora de riqueza. Moquegua es una región, ¿qué absurdo tiene? Está lleno de plata porque está lleno de cerro de cobre, pero una población pequeña. Mientras Tacna no tiene mayores recursos, y sin embargo están muy pegados, prácticamente conectados. Probablemente Tacna le pueda servir como una ciudad, le pueda servir como, qué sé yo, no sé, como una ciudad fronteriza, lo que fuere. Puno. Entonces creo que hay mucho que cambiar, pero para eso se requieren grandes consensos y el Parlamento no lo puede y el presidente tampoco puede hacer grandes cosas porque no tiene esa visión de colaboración de los poderes, de entender que va a haber control parlamentario, de que es el presidente, pero es un presidente que ya no tiene en ninguna parte del mundo, ni en los Estados Unidos, tiene un poder exento de control y por tanto está sujeto a los contrapesos. El Parlamento, por más de que sea compuesto por Perico y los Palotes, es un poder de contrapeso y tiene que respetar, porque es el equilibrio. Porque si no, volveríamos a lo que les dije en el inicio de la clase, al oscurantismo político, donde el monarca decía, no me interesa para nada la asamblea de burgueses, que se vayan a su casa, no voy a ir, y no pasa nada. En este caso no, sí hay un deber de conexión. Por eso que el presidente del Consejo de Ministros, que es su primer colaborador, tiene que ir al Congreso a exponer la política de Estado. Y puede ser interpelado en vez del presidente cuando hay un exceso de gobierno. Cuando el primer ministro dice que tiene el apoyo de los militares, porque los militares no pueden deliberar. Los militares son un poder armado que tiene que sujetarse a la obediencia constitucional. Y es por eso que existen estos sistemas de pesos y contrapesos. Se puede censurar a un ministro, se puede rechazar la cuestión de confianza, ¿no? Y eso ocasiona que haya un golpe al presidente. Y el presidente puede utilizar la disolución, pero la disolución la utiliza cuando no encuentra colaboración del gobierno, perdón, del parlamento, en las tareas de gobierno. Por eso que es muy polémica la disolución en el caso peruano, porque ¿a quién le corresponde elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional? Al Congreso. ¿Qué tiene que ver con las tareas de gobierno? Ese tema es muy polémico, bien polémico. Pero también inclusive, aún el presidente utilice esta última posibilidad de cierre, se tiene que instalar un nuevo Congreso y se tiene que convocar elecciones, instalar un nuevo Congreso y nuevamente tiene que funcionar la democracia. Es lo que ha hecho el actual presidente y se encuentra que también tiene un parlamento que también le pide cuentas. Que es una función natural.
ocurre en todas partes del mundo. En otros países los ministros están todos los días en el Congreso. ¿Por qué? Porque lo que tienen que lograr es respaldo político a sus medidas. Pero, ¿cómo es posible? Si el ministro tiene que estar ocupado en otro... No, el ministro tiene un ejército de burócratas. Tiene primer ministro, la ministra de Justicia tiene primer ministro, viceministro de Justicia, viceministro de Derechos Humanos, tiene 2 viceministros, tiene 7, 8 directores, hasta tiene directores para el desarrollo de la legislación, tiene una cantidad impresionante de asesores y tiene un montón de funcionarios de diferentes niveles. El aparato estatal tiene que moverse. El ministro es un cargo político. Ese señor que se llama ministro tiene que obtener el respaldo político y eso se obtiene en la Asamblea Legislativa. Pues ustedes ven el Parlamento francés, el Parlamento italiano, el Parlamento español, los ministros están todos los días en el Parlamento, hablando con los grupos políticos para respaldar la ejecución del gobierno. Miren, esta lámina, solamente un ejemplo. Este señor fue primer presidente del Consejo de Ministros en la época de García, ¿no? Y cuando asumió el cargo, él dijo a RPP, le dijo, oiga, por si acaso, yo no soy un primer ministro como en Inglaterra, ¿no? No, yo soy un coordinador de la política de gobierno, que debe quedar claro, porque quien manda es el presidente. El presidente es el quien dice qué es lo que hay que hacer y yo coordino con los demás ministros para que todo funcione correctamente, ¿no? O sea, es una arista a la clase, ¿ok? Muy bien. En resumen, creo que el Poder Ejecutivo es una institución sumamente relevante en una democracia constitucional de raigambre liberal, pero tiene que sujetarse a las reglas contemporáneas del sistema de pesos y contrafrenos. No hay un poder absoluto y por tanto el presidente sigue teniendo la sartén por el mango, tiene la capacidad de gobernar. El presidente no puede excusarse en culpar al pueblo ni al parlamento, porque el presidente tiene plenas potestades para poder ejercitar cabalmente su gobierno. Puede dictar decretos de urgencia, puede dictar decretos legislativos, puede designar a sus ministros a quienes le parezca, puede vetar la ley, puede disolver el Congreso y finalmente puede negociar y dialogar y buscar consensos, que debería ser lo ideal y que probablemente es lo que genera como un defecto el sistema presidencialista donde el presidente cree que está por encima de los demás. Cuando, repito, el sistema tiende a que por más que el presidente sea la gran figura del sistema presidencialista, tiene que tender puentes con los demás niveles de gobierno y de la colectividad para poder garantizar y enrumbar un gobierno de cara a los objetivos de un modelo constitucional y liberal, los derechos. Los derechos únicamente son posibles en tanto en cuanto el poder tenga límites, porque si el poder es ilimitado, los derechos se anulan. Ese es un tema crucial que nunca debe dejar de perderse de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Bueno, debo felicitar a todos los participantes por haber estado presentes en una exposición tan brillante, tan clara, tan magistral como lo que nos ha regalado esta tarde el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Particularmente me encuentro muy contento, más que contento de la exposición, creo que ha sido súper buena y que nos ha servido a todos para mejorar un poco nuestros conocimientos y aprender mucho sobre lo que es el poder ejecutivo en nuestro país. En la medida que el doctor Gutiérrez Tixe ya ha respondido a algunas de las preguntas, creo que yo voy a pasar a leer algunas de las pocas que han quedado pendientes, para que por favor, doctor, nos dé alguna mayor precisión al respecto. Por ejemplo, una de las preguntas está relacionada a la calidad de las personas que son candidatos a ocupar cargos públicos, digamos presidente o congresistas. ¿Usted cree que basta con ser peruano y tener una determinada edad, 25 o 35 años? Bueno, esa es una gran pregunta. Muchas gracias más bien por sus palabras que me honran. Yo eternamente agradecido
por esta oportunidad. Es una gran pregunta, ¿no? Y quizás también sea un tema del diseño, que definitivamente no es perfecto, pero no hemos encontrado otro mejor. Porque fíjense ustedes que durante todo el siglo XIX, que aún era recién el proceso de entender la democracia, las libertades, etcétera, y el poder, se ha mantenido aún durante todo el siglo XIX en un segmento social, en los terratenientes, en el clérigo, en los militares, y por lo tanto, por ejemplo, con la Constitución del 23 o la Constitución misma del 28, 34, 39, para ser congresista, por ejemplo, uno tenía que tener no solo 21 años, en esa época era 21, o 24 también, sino tenía que tener una renta, tenía que tener una profesión, tenía que tener alguna capacidad técnica, ¿no? Entonces, o tenía que saber leer. Pero, vaya, no sé, yo creo que mucha gente o ha leído una historia distinta del Perú, pero en el siglo XIX los parlamentos han sido peores que en el siglo XX. Tengo ahí una lámina que me hubiera gustado pasarles en otra oportunidad, será, pero igual le voy a decir a los coordinadores para pasarle la fotografía para que ustedes vean, para que se las hagan llegar, de el pintor Manuel Atanasio Fuentes, que en 1863, me parece, hace un cuadro, un dibujo. En ese cuadro dibuja, diríamos que es un meme, ya un meme del siglo XIX, donde dibuja a tres figuras, de tres personas, ¿no? Una persona flaca, empobrecida, porque solamente al Congreso, repito, podía llegar aquella persona que tenga una renta, una profesión, un arte, algo. Entonces era un quebrado, era un peruano quebrado, con un saco todo roto, remendado, con un pantalón todo roto, gastado, pero se mete a la política, se mete al Congreso, y cuando ya es congresista, empieza a vestirse mejor y empieza a cambiar de saco, ¿no? Se le veía más elegante, y cuando ya sale del Congreso, sale con una barriga así inmensa, imposible de cubrirse con el saco, con un super bastón y con un terno todo brillante que se ve hermoso. Entonces, Atanasio Fuentes dice, cuando llega, cuando está y cuando se va. Entonces, la visión política, la visión de la política y de los representantes siempre ha sido crítica. No es un problema solo de la actualidad. En consecuencia, yo diría que más bien esta máxima del Estado liberal de permitir que todos seamos iguales ante la ley y todos participemos en la política es lo más sublime y lo más hermoso. Pero claro, lo que ocurre es que esto permite que se llenen de mercaderes, que se llenen de gente que solamente utiliza el poder económico para poder hacer la campaña política, que se llenen de anuncios la televisión y por lo tanto se premia a quien tiene más plata y no a quien tiene más mérito. Eso se puede cambiar. Si la política construye, si la política hace una retrospectiva y regresa hasta inclusive hasta en la parte teórica hay posiciones que pueden justificar un cambio de modelo dentro de la libertad, como puede ser el pensamiento platónico, la ética en la política, la participación en la política, ¿no? Como decía Platón, el precio de la política, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Pero los peores tienen derecho a participar. Pero nosotros debemos convencer a la gente que vote por los mejores, porque respetamos la libertad. Respetamos la libertad de todos. Pero podemos ganar dentro de esa posibilidad, demostrando que somos mejores para gobernar. Entonces, eso es crucial. En consecuencia, yo no creo que debe eliminarse esa posibilidad de que todos participen. No creo tampoco que deban establecerse reglas prohibitivas. No puede postular quien no ha estudiado nada, etcétera. No, yo creo que más bien lo que tenemos que buscar es mecanismos que eviten la distorsión de la política a través de controles del gasto, ¿no? Y que la política se circunscriba al diálogo, al debate, a la discusión de las ideas. Finalmente, solamente para poner como un ejemplo, ustedes habrán escuchado el caso del congresista Comepollo, ¿no?
Seguramente han escuchado congresista come pollo. La congresista roba cable, ¿no? El congresista plancha camisa. Toditos ellos son profesionales. Son profesionales y tienen buena condición económica. Entonces, no pasa, me parece, por ese aspecto. Creo que pasa más por el lado ético. Y el lado ético requiere de la formación de cuadros en la política y de tomar en serio los partidos políticos también, que son la base fundamental para el desarrollo del gobierno. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay dos preguntas más que no están relacionadas directamente, digamos, con el tema de la exposición, que es sobre el poder ejecutivo, pero aprovechando su presencia y su conocimiento se las traslado. Una es, que es más una opinión. ¿Qué opina usted de la discusión que se viene dando respecto de que se pueda volver a un sistema bicameral? Es un tema bien difícil, ¿no? Bueno, fíjate, y además hay otra pregunta también de César Ibarra que dice si debo la Constitución, ¿qué opinión tiene la Constitución? Muchos piden una nueva. Del 93. Bueno, lo que pasa es que, a ver, las constituciones la pueden hacer la pueden hacer los dictadores como Pinochet. Pinochet hizo la Constitución del 80, pero dura y sigue durando hasta el día de hoy, todavía no la cambian. O sea, las constituciones son procesos políticos que pueden dar lugar a consecuencias, a actos muy cuestionables desde el punto de vista de la democracia. Pero las constituciones no se quedan ahí. Las constituciones se adaptan. La Constitución de los Estados Unidos, en 1787, consagra la esclavitud. Pero sin embargo, a nadie se le ocurrió tumbar la Constitución porque consagra la esclavitud y la separación entre blancos y negros. A nadie se le ocurrió. Simplemente se modificó. Las constituciones se tienen que modificar, se tienen que adaptar, pero no puede haber ese resentimiento al origen. Eso es de lo más absurdo que puede haber, porque genera polarización. Como mucho cuidado. En Chile, el éxito es pequeño. Mucho cuidado que pueda terminar, como en el caso peruano, totalmente quebrado. Eso es más bien lo que tenemos que cambiar. Sobre la bicameralidad o el unicameralidad, para mí, en lo personal, ambos modelos me parecen positivos en tanto en cuanto se hagan reformas, porque se requieren de reformas. Pero lo más importante, a mi criterio, es que debe haber una verdadera representación, que no la hay. Y eso quizás va a ser muy difícil porque significa aumentar el número de parlamentarios. En un modelo unicameral o bicameral, aumentar el número de parlamentarios. No puede ser que Lima, que tiene más de 15 millones de habitantes, hoy en día ya no va a tener ni siquiera 35, va a tener 33 congresistas. ¿Cuál de esos 33 es el congresista de San Juan del Lurigancho, que tiene 1 millón de habitantes? ¿Cuál de esos es de San Martín de Porres? Tenemos que cambiar el sistema para ir a un modelo de circunscripciones, para que cada distrito de más de 1 millón de habitantes, o 2 o 3 que se junten, sepa quién es su parlamentario para poder censurarlo. No como en el modelo actual, que tenemos 130 que, bueno, un día recogen votos por San Juan del Lurigancho y luego en la siguiente elección recogen votos por Villa El Salvador y luego juegan con el olvido de la colectividad. Tenemos que conectar más el Parlamento al pueblo, porque se trata de representación. Eso es un tema también necesario. De eso le hablaba, las reformas. Y para las reformas se requieren acuerdos. Y para los acuerdos se requiere diálogo. Y para el diálogo se requiere buena voluntad. Lamentablemente, no la hay. Ese quizás sea uno de los grandes problemas en nuestro sistema político. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, que me parece que podría ser también interesante para todos, es ¿qué opina usted respecto de los sistemas de democracia directa? Bueno, yo creo en una democracia deliberativa, ¿no? Yo creo que el pueblo tiene que opinar. Es trascendental. Ya también eso es un tema que ha avanzado mucho. Ya no se puede entender solamente el poder reducido en los poderes instituidos por la Constitución. La sociedad civil también es un poder. Por tanto, tiene que ir al diálogo, pero tiene que ir al diálogo, ¿no? Y ahí quizás hay un exceso de parte de determinadas ONGs o determinados medios de comunicación que manipulan esa posibilidad de la participación. Creo que es importante la participación. Y los mecanismos de democracia directa, sí, evidentemente, porque refrescan, ¿no? De alguna forma convocar un referéndum, a una consulta ciudadana, a una demanda de rendición de cuentas, a una audiencia pública, creo que permiten democratizar el poder. Yo creo que es una buena herramienta incorporada por la Constitución del 93, pero que faltan muchas más. Y quizás esto llamadas a la reflexión
y van a disculpar que toque tantos temas, porque en realidad uno de mis temas es precisamente la reforma del Estado y la reforma política. Soy profesor también de ciencia política, pero fíjense ustedes también, mucho tiene que ver en todo esto también la persecución penal, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú los delitos por corrupción son vergonzosos, las penas son insignificantes. O sea, uno se puede robar el puente entero y se va a la cárcel 8 años. Uno se roba un celular y se va 22 años porque si se robó y lo ocultó, es hurto, es robo más receptación. 22 años de preso, ¿no? Pero si te robas el puente, 8 años de cárcel. Entonces, por más que haya ética, por más que haya reforma, si es que también no haces un cambio estructural y reprimes a quien comete un acto como este, pues definitivamente no puedes solucionar esa demanda constitucional, que es luchar y trabajar por la dignidad de la persona y el bienestar de la población. Por eso es que se requiere un gran programa que permita mejorar y corregir todas estas inequidades que hay en nuestro sistema político y jurídico. Muchísimas gracias, doctor. No sé si Jörg Denner quiera dar unas palabras finales antes de proceder con el cierre de esta charla. Me parece que no. Bueno, reiterar el agradecimiento. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por su clarísima exposición. Felicito a los participantes por haber estado presentes en esta exposición. Lo comprometemos de ser posible para una siguiente ocasión que nos pueda acompañar y nada, seguimos en este aporte, en esta idea que tiene el Instituto Peruano por la Libertad de contribuir a la difusión y al debate de las ideas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Permiso. Estimados participantes, les invitamos a no retirarse.